Tal como te va, mi nombre es Claudio Gini, soy astrólogo y tarotista. En esta oportunidad voy a hablar pura y exclusivamente de unas series que veía cuando era chico. Te va a llamar la atención para los que son de generaciones más jóvenes, para otros no tanto. Y quizás las generaciones jóvenes hayan visto alguna película en los últimos tiempos, en las últimas décadas, pero particularmente esta serie se llamaba Star Trek o Viaje a las Estrellas. Uno de los personajes característicos de esta serie, que se llamó así, después se siguió con la película adelante, o las películas adelante, era el personaje que interpretaba a Leonard Nimoy, nada más ni nada menos que el señor Spock. Era un ser combinación entre un ser vulcano, de origen vulcano, y un ser humano, para ser específico, padre vulcano, madre humana. De este ser, un 40% humano, un 60% vulcano, nació Spock. Spock era el segundo al mando de esa nave llamada Enterprise. No voy a hablar de tantos detalles, pero sí las características que tenía este ser. Entre otras particularidades, tenían una señal de saludo que decía larga vida y prosperidad y levantaban la mano de una manera muy extraña. Investíguenlo qué simbología tenía esa seña. Particularmente esa seña, después con el pasar del tiempo, Leonard Nimoy le transmitió, entre otros, a la gente que quería investigar, que era una especie de saludo que vio en una sinagoga reflejada sobre eh, un vitró, si recuerdo bien. Y su hijo, Adam Nimoy, que tengo entendido que vive, hizo un documental donde explica esta parte. Esa parte, ese detalle es muy importante para tomar en cuenta, pero no por algo particular de Leonard Nimoy, sino del señor Spock, de ese ser. Como dije recién, era de origen vulcano y por supuesto una parte de él era fría y calculadora, con mucha fuerza, el ser de mucha fuerza física, también resistente al calor o al frío más que los humanos. Y también podía hacer telepatía o practicar la telepatía con cualquier ser. Generalmente había que tocarlo de una manera o trataba de tocarlo de una manera para averiguar qué pensaba o qué decía. Aún seres de piedra o aún las piedras mismas que encontraban en su camino. Sí, es una particularidad. Lo llamativo de todo esto es que también tenía sangre verde. Hicieron el hincapié en esta parte de la serie como que básicamente esa sangre, al ser verde, era también llamativo que lo reflejaran permanentemente. Ahora bien, si tenían todas estas cualidades, nos hace pensar que más allá de la ficción, que ocupa un espacio importante en la vida de todo ser humano que ve algún tipo de serie o película, digo, yo siempre rescaté que todo eso de alguna manera ya existía o que iba a existir. Así se lo decía a mis padres. Por supuesto que mi madre me decía que era producto de mi imaginación y fantasía y que lo mostraban en ese tipo de series o películas, que no llevaba nada concreto o nada específico. Le voy a decir un par de cosas para que lo tome en cuenta. No dudo de la capacidad actoral de Leonard Nimoy y de Adam Nimoy, que hizo el documental de su padre, sino que muchas veces la vida de este muchacho, que ahora tiene cercano a los 60 años, dijo que su padre estaba como distante, como frío, como si vivieran con Spock y no con Leonard Nimoy. Eso es muy llamativo, lo voy a dejar para otro capítulo un poco más adelante. Esto es realmente llamativo. Las cualidades o calidades que tenía de su cuerpo, su mente y su espíritu, etc., era que no existía la palabra amor para él. Y lo increíble de todo esto es que hay mucha similitud, por lo menos en lo interno, en lo que sentía ese ser, con lo que hoy en día se conoce como los seres reptilianos y los seres Anunnakis, por llamarlo así. Como que 2 o 3 décadas después, aproximadamente de los años 66, 67, 68, se terminó el 69 la serie. Después continuaron películas y demás. Eh, Aparecieron detalles de supuestamente seres extraterrestres que viven entre nosotros y que tienen un origen y características como acabo de decir. Debajo de la piel humana tienen piel reptiliana o piel que no es exactamente la nuestra, por llamarlo así. Y con otra característica más, en general un gran porcentaje de ellos tenían
la característica de ser fríos, como dije, distantes, etcétera. No mostraban la altura, obviamente, porque era un personaje. Siempre decía Leonard Nimoy que valía más la capacidad actoral de la persona que todos los efectos especiales. Hizo resaltar eso en alguna oportunidad. Pero presten atención porque nos están mostrando en las series y películas actualmente y en esa oportunidad que todo, aunque los hagan llamar producto de nuestra imaginación y fantasía, nos están pasando por las narices, cosas que pasan todos los días. Y un detalle más, si él era originario de un ser de otro planeta y un ser humano, estamos hablando de una hibridación. Y estamos hablando de que en forma externa era casi humano. Por un detalle, las orejas y quizás las pestañas, perdón, las cejas, para ser preciso. Y hablaba con mucha frialdad, siempre utilizando la lógica. Le dejo esto para que lo analicen en base a que desde Hollywood y desde otras partes del mundo donde se hacen producciones de películas y series, muchas veces, pero sobre todo en Hollywood, nos están mostrando algo que está pasando o que va a pasar. Y nos están pasando por las narices para que cuando ocurra pensemos que simplemente es producto de nuestra imaginación. O sea, si vemos un plato volador y pensamos que bajo un ser extraterrestre nos habló con una característica particularmente similar a Spock o nos quiso someter, vamos a pensar que estábamos teniendo un sueño o una pesadilla, depende de cómo se vea, y bajo ciertas características nos quiso dominar. Entonces, digo, prestenle atención, prestenle mucha atención, sobre todo el saludo que hacía Spock. Que él aclaró que era de origen judío por digamos, por una imagen que había visto en una sinagoga cuando él era muy chico y el padre le dijo que, bueno, que era un símbolo muy particular de ese lugar. Hasta acá es lo que voy a hablar de esta serie en particular. Quizás si se ponen a analizar, a investigar, van a descubrir algo llamativo relacionado con esa seña que se hacía y que de hecho es muy común en la población hebrea, la población de origen judío. Tenía que ver con el hermano de Moisés. Todos los que eran descendientes directamente del hermano de Moisés. Lo dejo picando para que lo investiguen. Tenían ciertas cualidades, ciertas especificaciones y eran de la sangre relacionada con él. Un detalle más. Muchos de esos seres que vivieron en esa época, en ese periodo, estoy hablando de Moisés, en algunas ocasiones vivían hasta 150, 300 años. Hay que ponernos a analizar si realmente fue lo longevo por el acto, por la salud, por el estado que mantenían, por un montón de cosas más, o había algo más dentro de esa dinastía que se iban formando en cada una de las sociedades, en cada uno de los pueblos, en cada uno de los lugares donde se vivían tantos años. Así que piensen, analicen si realmente éramos todos iguales o algunos un poco más diferentes a otros o con otras cualidades. Bueno, les mando bendiciones, espero que les haya gustado este videito. Si te copó, dale like. Y si te gustó aún más, me encantaría que te suscribieras para seguir trabajando en esto, que es un proyecto para más adelante. Quizás en unos meses salga un libro que esté relacionado con cosas extrañas que están pasando permanentemente y que pasan al lado nuestro y no le prestamos atención. O le prestamos atención y creemos que es producto de nuestra imaginación. Bendiciones. Namaste.